que acá no me, acá me aparece la bolita gira y gira y nada más. Entonces, espérate, por este lado me voy metiendo en eso, a ver si ya. Ah, ahí sí ya la tuvo. Entonces, miren, sí, en estos casos es bien interesante, incluso yo creo que tenía una imagen que yo había hecho de esto, no creo que se me quedó aquí, sino que se me quedó en otra presentación, pero ahorita se las puedo pasar, no hay problema. Entonces, miren que eh, esta definición que pues está acá, la de las, sí. Entonces, la primera intención, bordes aproximados, ¿sí? El ejemplo por la decisión quirúrgica, pero cualquier herida con un elemento cortante puede hacerlo. Pedazo de vidrio, ¿sí? Una navaja o un cuchillo cuando estén cocinando, bueno, cualquier cosa de estas puede hacer una herida de primera intención, ¿sí? Y la de segunda intención, pues es la que no los tiene frente a frente, los tiene separados, ¿sí? Incluso, venga, que les quería mostrar porque la imagen que yo había el otro día había hecho era interesante y por eso no quiero pasar la oportunidad de compartírsela a ustedes también. Era más o menos, a ver, sí. Entonces, los tejidos van a tratar de unirse y como lo decía ahora el compañero, la parte epitelial, si yo la dejo frente a frente, lo más probable es que se dé una continuidad bastante efectiva, rápida, ¿no? Es como lo que uno buscaría y lo que esperamos que eso suceda en estos sitios, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que a veces la velocidad con la que los tejidos de tipo epiteliales crecen, ¿sí? Muchas veces no son lo suficientemente, digámoslo así, no son lo suficientemente rápidos, ¿sí? Entonces, en ese crecimiento, lo que uno busca es que logremos, pues, ojalá que se dé ese, que los dos epitelios separados durante el proceso de la lesión logren colocarse frente a frente y poder, pues, iniciar el proceso de reparación, ¿no? Entonces, venga, les voy a colocar esta imagen que pensé que iba a ser más grande, pero no. No es que sea tampoco gigantesca, pero la imagen me parece interesante y que miremosla aquí. Entonces, se lo voy a colocar en la presentación que estamos compartiendo. Aquí, mírenla. En este caso, lo voy a pegar aquí. Miren. ¿Sí? Bueno, le damos la segunda intención y ahorita miramos allá, ¿no? Y la de la segunda intención, heridas, bordes separados, hay mucho tejido, mucha destrucción, o sea que en este caso, pues la posibilidad de que se afronte es difícil. Heridas como cuáles, cuáles ustedes miran que podría ser. ¿A qué herida no le cojo puntos? Porque De las quemaduras podría ser. una de esas son las quemaduras, ¿sí? Ustedes A verán que una úlcera, doctor. también una úlcera, Abscesos. una zona de absceso, donde haya gran pérdida de tejido, pues nos va a tocar es hacer y optar por segunda intención. Hay algunas heridas que son muy contaminadas y también no es fácil darlas o generar un proceso de cierre total. En especial cuando el agente es, como se nos decía en una oportunidad anteriormente,
cuando se sospecha que la gente que la provocó fue, o sea, tiene algunas bacterias que pueden ser de tipo anaerobios, ¿sí? En algunos casos, aunque sea una herida que uno diría, no, pues esta la puedo cerrar por primera intención, que recojo puntos, que sería la forma de, pues, fomentar esa primera intención, pero ahí hay que ver, por decir algo, lo siguiente, ¿sí? Cuando usted cierra una herida, ¿qué sucede? Deja el tejido, en ese sitio queda el tejido totalmente sin aire. Y las bacterias anaerobias podían crecer en forma descomunal en ese sitio, ¿sí? Entonces, esos tipos de situaciones nos dicen, nos toca dejar la herida abierta para que sirva el aire externo, ayudar a eliminar algunas bacterias anaerobias que existen allí, ya que en ocasiones uno podía optar por algunas medidas un poquito, digamos, como suministrar el oxígeno a esas áreas, que podría ser con el peróxido de hidrógeno. La oxigena nos ayudaría a darle una dosis de oxígeno y eliminar gran parte de esas bacterias que son anaerobias, ¿sí? Eh, en estos casos se utiliza cuando, por decir algo, en una mordedura de un perro, ¿sí? Pues de esos de cuatro patas, ¿no? Entonces, cuando llegan y dice, le inoculan muchas de esas bacterias, ¿qué sucede? Pues uno cerrarlo no es lo más indicado, ¿sí? Por esa situación. Entonces nos toca tratar y diremos en ese momento que la curación va a ser por segunda intención, ¿sí? Porque nos va a tocar dejar un espacio, dejar los bordes separados. ¿Y qué va a suceder entre esos dos bordes separados? ¿Qué se acuerdan que sucede entre los bordes que quedan separados? Entre ellos, ¿qué va a pasar, Daniela de Guerra? Porque ya han habido tres Danielas. Café, Sí, tal vez se llena de queratina. podría ser queratina, pero le digo, no va a ser queratina. ¿Qué va a ser? ¿De qué se va a llenar toda esa zona? Todo ese hueco. Doctor, Sí, mírenlo pr- aquí. Es, ¿No sería el líquido y colágeno producido por los fibroblastos? profe, primero se llena de tejido de granulación que después va a ser reemplazado por colágeno para ya formar la cicatriz. exactamente, por ahí sí. ¿Sí? Acuérdense, ese espacio, ¿sí? Esta zona es muy amplia. Yo no, ni en ningún momento me podía imaginar que iba a coger puntos, ¿sí? Porque pues me quedaría complicado tratar de colocar un punto a super presión de aquí y realmente cuando lo trate de hacer, diría, no, pues no me, o sea, dañaría el tejido tratando de hacer un, sí, pero no se podría, sí, no sería tan fácil, ¿sí? Entonces, mire, en este caso, sí, vuelvo a la historia que yo les comentaba, en la cual yo hice una resección de un, de un tatuaje, ¿sí? Pues cuando el tejido cicatriza por segunda intención, hay un inconveniente, pues, bastante importante allí. Voy a colocar cualquier imagen de acá. Digamos esta, que fuera el, esta es la imagen de un tatuaje en forma de rayo. Imaginémonos, ¿no? Que fuera un tatuaje en forma de rayo. Pues pintémoslo, bueno, dejémoslo pintado así, ¿sí? Entonces, lo que yo planteaba en ese procedimiento fue lo siguiente, ¿sí? El planteamiento fue
tratar de hacer, pues, no sé si aquí existe la figura que yo quiero mostrarles. Creo que sí, creo que es como esta más o menos, como esta más o menos. Esta, ¿sí? Esta es la imagen que yo quería hacer, ¿verdad? Esta, ¿sí? Bajémosla un poco, pero antes de eso saquemos el... Y ahora sí, saquemos un poco, miren. Entonces, el objetivo, ¿cuál fue? Lo quiero, se los quiero explicar ya desde un punto de vista práctico aquí, ¿sí? Sucede que lo que yo iba a realizar era quitar este tatuaje, ¿sí? Entonces, en el momento en que yo hice este procedimiento de esta forma, retiré todo esto, tenía el, es un espacio, es una parte de piel en la cual si yo trato de coger un punto desde la parte, digamos, desde este extremo que estoy señalando y lo trato de colocar al otro extremo, pues es complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita quitemos esto. Bueno, lo voy a duplicar para mostrarlo ya. Bueno, digámoslo así. Ya lo quito esto, ¿no? Quito todo esto, me queda esta estructura como esta de acá. Pero solamente dejémosle el contorno, ¿sí? Digamos un contorno que quedó. Pero este contorno no está muy visible. Es el contorno de la imagen de acá adentro. No, no la tomo, pero bueno. Bueno, entonces, tomémoslo desde acá, ¿sí? Yo lo que necesitaba era sacar esto. Y ese contorno, es un contorno que lógicamente va a quedar rojizo. A ver si lo pinta rojizo. No quiere pintar. La parte interna, el relleno, en cero. Eso, ¿sí? Ese borde que rojizo, listo, ahí, ¿sí? Y ya, quité este tatuaje, lo quité allí, ¿sí? Entonces, viene ahora y me quedó este espacio, ¿sí? Al quedarme ese espacio, de alguna manera, yo diría, bueno, ¿cómo cojo puntos aquí? Si tratar de colocar un punto desde este extremo hasta este de acá, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque todo esto es tejido adiposo, ¿sí? Incluso por ahí había una vena, así que dije, no la voy a lesionar porque donde la lesione, no es que se me vaya a desangrar el paciente, sino que pues daño un poquito el sistema que está fluyendo sobre el antebrazo. Entonces mejor la cuide lo más que pude para no lesionar. Y miren, en ese instante, mi objetivo ¿cuál era? Poderlo suturar y poderlo cerrar en primera intención. Pero la pérdida de tejido que generé al retirar esto hacía que la opción normal que se podía plantear ahí era que iba a cerrar por segunda intención. Pero segunda intención genera mucha cicatriz, o sea, es bastante estéticamente no es muy adecuado. Y el paciente, pues, lógicamente tampoco quería eso. Entonces, ¿cuál fue mi opción? Tengo que volver estos extremos más flexibles y que se puedan aproximar entre sí. Entonces, en ese instante, ¿sí? Con la pinza, ¿sí? Levantaba un poquito el extremo de acá y con la tijera en un procedimiento de que se llama, empezaba a debridar un poquito, a separar un poco el tejido de la piel un poquito de aquí, a separarlo un poco de la fascia y del tejido adiposo, en la cual me liberaba un poco piel para yo tensionarla hacia este lado, ¿sí? Igual del otro lado, ¿sí? Así llegó un punto en el cual las tensioné, las fui tensionando y fui haciendo esto.
hasta que finalmente logré aproximarlo así. Y ahí quedó hasta bastante interesante. Ahorita entonces copiémoslo para mostrárselo cómo quedaría. Entonces, logré tensionar la piel, liberarla de allá y logré llevar allí, ¿sí? Los dos extremos y me quedó ya lineal. En ese momento ya decía, esto puede cerrar ya por primera intención, ¿sí? Incluso hice otras opciones adicionales. Créame que a mí siempre me ha gustado un poquito hacer los procedimientos estos, ¿sí? Y era algo así, ¿sí? Hacía, colocaba un punto aquí y otro punto, mejor dicho, aquí era un punto este, ¿sí? Y esta es una recomendación que cuando cojan puntos, ustedes nunca, no sé si ya se los había comentado, pero si no, pues se lo repetimos para que lo tengan bien en cuenta. Cuando cojan puntos, nunca los cojan empezando del extremo. Siempre los puntos se toman empezando del centro, ¿sí? Porque miren lo que pasa. Ya les hago esta, termino de colocar el color del punto acá, ¿sí? Entonces, miren lo que pasa en estos casos. Porque muchas veces si usted empieza a suturar de un lado, ¿sí? Si usted llega, hay una herida, ¿sí? ¿Qué tal que fuera esta herida? Y usted empieza a suturarla por este lado, ¿sí? Digamos, usted la empieza a hacer aquí el punto. Digamos, lo voy a hacer así de rápidamente, ¿no? Usted hace un punto aquí, ¿sí? Perdón. Hace un punto allí, ¿sí? Y enseguida hace otro punto y otro punto. De pronto, al finalizar todo esto, puede ser que cuando usted ya ha colocado todos los puntos, imagínense que ya ha cerrado allí, ¿y qué pasa? Sí, esta zona que la estábamos pintando de lo que era el punto, entonces usted decía, listo, ya tomemos los puntos, ya coloqué todos los puntos en este caso. Sí, los hizo muy bonitos los puntos, quedan ahí, los puntos ahí, ¿sí? Pero el problema que fue, cuando usted llegó al extremo de acá, esta zona de acá, usted lleva a terminar y se dio cuenta que le quedaba así. Le sobró tejido, ¿sí? Le sobraba tejido allí. Usted dice, uy, ¿ahora qué hago? Me quedó sobrando un pedazo, ¿sí? Los otros puntos quedaron bien, ¿sí? Quedaron bien aquí. Si usted dice, quedó bien este punto, y así yo puedo seguirlos copiando. Bueno, copiar y pegar, y claro, y ahí todos, digamos que usted hizo todos estos puntos, imagínense. Quedó allí, ¿sí? Allí. Usted iba ya todo feliz, y dijo, ya, con todo esto ya termino y este paciente ya quedó suturado. Imagínense que llegando a este punto de aquí, al último, digamos que este, ya que lo dijimos aquí, que llegara aquí, llegó aquí y se dio cuenta que le sobraba este pedazo de piel. ¿Qué haría en ese momento? A ver, quiero escucharlos. Sintió que sobre este pedazo de piel, mire. ¿Cortarlo? Pues uno ahí como dice, Como es un error, pues volver a cortar los puntos y volver a suturar bien. las dos opciones se podían hacer, como dice el compañero, la compañera y el compañero, ¿sí? En algunos casos se podía optar, ¿sí? Por decir, vuelvo a coger todos los puntos. Imagínense, uno dice, perdí todo ese trabajo. Y otra vez vuelvo a hacerlos. Entonces es complicado, ¿sí? O lo otro, ¿sí? También se podía hacer. Uno puede decir, no, pues yo aquí, sin que nadie me vea, le corto este pedacito y lo dejo, ¿sí? Entonces puede decir, ¿qué hago? Le corto un pedazo de acá, ¿sí? Remuevo todo esto y para que se den cuenta qué es lo que hice aquí, voy a copiar, ¿sí? Entonces, digamos, lo copiamos, lo pegamos, lo ponemos aquí al lado, ¿sí? Y miren, yo podía haber hecho, les recorto un pedacito, ¿sí? Este pedazo de acá,
De tal forma que cuando tenga que coger el punto, entonces este último tricito que estaba aquí, ya no lo dejo ahí, pero me tocó que esto quede así. Queda con un pedacito acá que me tocó hacerle así. Este pedacito es parte de la cicatriz, parte de la esta que me tocó recortárselo, ¿sí? Entonces yo cojo otro punto, ¿sí? Muy bien, entonces con este ya. Con este culmino aquí y me tocó colocar otro punto, ¿sí? Pero otro punto, ese sí es un poquito complicado desde aquí, pero complicado en el sentido de que me tocó voltearlo, ¿sí? Me tocó colocarlo así. Ahora sí dejémoslo pequeño. Fue un punto que me tocó colocarlo aquí así. Como se le diría popularmente para corregir esa macheteada que tuvo que hacer allí. No el término, pero a él le tocó arreglarlo así. Entonces dejó una cosa que no sería como lo más estético para de pronto evitar colocar tantos puntos o para tener que volver a coger los puntos, ¿sí? Podría ser una opción, pero ninguna de las dos es como la más cómoda ni para el paciente ni para uno, porque a uno volverlo a hacer, jato, ¿sí? Y para el paciente que le dejen esto así con esto acá, tampoco. Entonces, en la experiencia que tengo, que tuve, fue una experiencia bastante interesante, ¿sí? Yo cogí a los puntos y empiezo por la parte central, ¿sí? Entonces, siempre empiezo por esta parte. La parte central es por donde yo empiezo a coger esos puntos, ¿sí? Entonces digo, listo, ya cogí ese punto y este me divide y me da un espacio bien equidistante y así también no me va a sobrar tejido como sobró acá. Entonces yo digo, listo, yo ya, no hay problema. Entonces después voy a hacer otro punto. Pues ese siguiente punto que hago, lo pego. Espérense, ahí sí me tengo que regresar aquí porque si no, tengo que tomar este así. Lo hago en la otra mitad, mire, ahí, ¿sí? Y cojo el otro punto y lo hago en la otra mitad. Sí, miren que los puntos no los estoy haciendo, no empecé por el extremo, sino empecé por el centro. Y así, esta mitad, listo. Noté que los puntos me sirvieron para sostener la herida para que no se abra. Hay que recordar un evento bien importante de coger puntos. Los puntos, ¿sí? Tienen que ser los menos necesarios, ¿sí? Usted no puede eso llenarlo de puntos. Ya le voy a decir a qué me refiero cuando usted lo llena de puntos, ¿sí? Incluso lo que dibujé acá hay muchos puntos, ¿sí? Entonces, eso no suele ser muy bueno. Ya les explico por qué dentro de las curaciones tiene tanto que ver eso. Entonces, miren, yo cojo aquí esto acá, esto acá. Y de pronto con esos 3 puntos es suficiente, ¿sí? La idea es aproximar los tejidos, no llenar esto de puntos. Porque cuando lo lleno de puntos, estos van a tener inconvenientes de una cantidad de puntos aquí, ¿sí? Incluso les adelanto, esto va a generar algo de isquemia, ¿sí? Entonces, ese es uno de los eventos que uno tiene que tratar. Y si usted dice, no, esta herida quedó como todavía se tiende a abrir, bueno, puede colocar otro punto aquí, otro punto acá, ¿sí? Pero siempre tratando de no excederse mucho en esos puntos. Otra situación ahí, no tiene que colocar todos los puntos súper apretados, ¿sí? Porque hay gente que coloca los puntos, ¿sí? Voy a tomarme esta imagen. Me voy a pasar a otro sitio. Bueno, se cogió con lo que no era. Entonces solamente necesito esta imagen de aquí. Esta de aquí, a ver si ojalá no tome la de allá, si no pues ya le quitamos. Entonces, miren el siguiente evento. Este, ¿sí? Si yo llego y cojo una herida como esta, ¿sí?
Muy bien. A esta herida, ¿sí? Y de pronto yo se me ocurre lo que estábamos diciendo hace un rato, colocarle muchos puntos, ¿sí? Entonces, coloca varios puntos, pero uno por uno. Entonces, coge este puntito, coloca un puntico aquí. Después, coge otro y lo coloca acá. Después coge otro punto y dice, no, vamos a pegar más acá. Sí, y entonces usted dice, lo pegamos a ver, bueno, pongámoslo acá. Y después otro, y lo pegamos un poquito más acá abajo. Sí. Bueno, por decir algo, lo llena así de puntos. ¿Qué sucede? Y no solamente se contenta con llenarlo de tantos puntos, sino que también, ¿qué hace? Hace que esos puntos, ¿sí? Hace que esos puntos queden muy ajustados, muy apretados, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le aprieto mucho los puntos? No hay perfusión de la zona, profe, por tanto no hay reparación porque no pueden llegar los nutrientes necesarios para las células que se encargan de esa función. Exactamente, muy bien. En esta zona, ¿sí? De tantos puntos, va a terminar ocasionando en esta área una zona, por decirlo así, son aquí toda esta zona, una zona que se ve de color blanquecino inicialmente se ve pálida porque no le está llegando buena circulación, ¿sí? Y en una herida que usted cerró por primera intención, que le iba a cerrar por primera intención y le colocó tantos puntos, esta zona finalmente termina isquémica y terminaría de un color así, ¿sí? Quedaría, ¿sí? Una zona en la que, lástima que quedó ahí, pero toda esta zona, ¿sí? Toda esa zona va a ser zona muerta, ¿sí? Porque la cantidad de puntos volvieron isquémico y al volver isquémico hay necrosis coagulativa, el tejido se muere y todo esto queda un hueco, ¿sí? Ese es el riesgo de que se coloque muchos puntos y muy apretados. Por eso la idea siempre que se cojan puntos es, primero, colocarlos de una forma estratégica, ¿sí? Midiendo a ver cómo va, ahí ya quedó más o menos equilibrada la herida, ya se afronta bien, listo, le coloco este otro, listo, queda, ¿sí? Pero nunca colocarle ese exceso, que es uno de los eventos que a veces nosotros podemos ver como un error, ¿sí? Y que pues lamentablemente sí lo he visto y que pues el paciente es el que va a sufrir ese tipo de situación, ¿sí? Por eso uno lo que trata de hacer es esto, ¿sí? Es, dejémoslo aquí, lo ideal es que quede así, ¿sí? Con no muchos puntos, ¿sí? Siguiendo con la historia que yo les había contado, la de acá, le decía, mire, a este paciente que le quité este tatuaje, decía, no le quiero dejar estos puntos. ¿Por qué? Porque en estos puntos, sí, de pronto no le coloqué muchos puntos, o solamente creo que le dejé solo uno acá. Un punto muy estratégico que me generaba la fuerza suficiente para tener aproximados los tejidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos dos extremos de acá los eliminé, o sea, no los puse, ¿sí?
pero cualquiera me dirá, dice, no, pues si lo dejo aquí, esta zona se tiende a abrir, ¿sí? Entonces, para evitar la cantidad de lo que se llama, lo que se produce por un evento de estos, para que no quede cicatriz, que era la idea también, pues no quede dejarle una cosa fea allí. Entonces, hice esto, ¿sí? Le coloqué lo que se llaman puntos intradérmicos. O sea, puntos que van dentro de la piel, pero no se exponen hacia la parte externa. Entonces, eran puntos que iban así, internamente. Dejé el punto de allá para que ayude a sostener, le haga fuerza. Pero internamente le hice estos puntos, ¿sí? Entonces, en esa... que me están presentando... Esto lo voy a dejar así, esta creo que es la mejor forma de mostrarlo, ¿sí? Entonces, quedó con un... Lo voy a pintar de color azul, ¿sí? Porque para eso utilicé un material de sutura que se llama Prolene. Es un material que es un poquito... Entonces, internamente lo utilicé y cerré esta aquí. Y lo demás con intradérmicos, de tal manera que se aproximaron los lados, ¿sí? Nunca uno utiliza los puntos intradérmicos para generar presión. Para eso están estos, ¿sí? Estos no los puede utilizar para que, uy, con este alcanzo a unir todo este pedazote. No, ellos son solamente para aproximar y facilitar que se dé esa primera intención aquí, ¿sí? Y ahí sí me tocó dejarle un hito de estos acá. No sé si de pronto le coloqué otro de pronto por acá, pero sí. Pero le dejé lo mínimo posible. Creo que solo fue uno. Lo demás todo, ¿sí? Y al paciente le dejé que se mantenga pues quieto durante más o menos un mes. Le dije que no, o sea, que no mueva mucho ese brazo, tampoco es totalmente quieto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo había hecho una debridación allí, entonces él puede ser que eso estaba un poquito tensionado, ¿se acuerdan que yo les dejé este de acá, este estaba haciendo fuerza? Y mientras tanto se iba cerrando. Podemos decir que uno dice, bueno, este azul es un punto que se hace con material, se llama Prolene. Es un material que no hace reacción y que podía quedar toda la vida allí, ¿sí? Entonces, ese material podía quedar toda la vida allá. De pronto el que está aquí, yo creo que también se lo hice con Prolene, ¿sí? ¿Por qué? Porque quería no quitárselo a los 8 días, se lo iba a quitar más tiempo. Pero entonces utilicé un material que no genere reacción y que no me vaya a hacer la respuesta que les comentaba en las otras clases, porque de pronto hacía un crecimiento alrededor del tejido conectivo y me generaba a una zona que era difícil de visualizar. Sí, pero entonces les he querido explicar lo que manejar todas estas formas de primera y segunda intención a través de una situación clínica que en una oportunidad realicé. Sí, sí, incluso pues me ha gustado siempre realizar procedimientos de estos, a pesar de que creo que alguna vez les decía, que me decían que por qué no hacía cirugía plástica y yo decía, no, no es que no me gusta hacer reparaciones, pero no me gusta luego como por hobby, ayudar a la gente a hacer esto, pero lo demás sí se me fue por la patología. Pero miren que la reparación se facilitaría muchísimo, la herida cerraría mucho mejor en ese sentido. Porque cuando ustedes leían este tema, se dieron cuenta que aquí, ahora lo decía la compañera, esto se llama de tejido de granulación, ¿cierto? Este va a tener menos cantidad de tejido de granulación. El epitelio de acá
se va a buscar encontrarse con el de acá, entonces no le va a dar espacio para llenar mucho tejido de granulación y se unen, ¿sí? Por eso la primera intención tiene esa característica, que tiene, que se puede decir, muy escaso o no tiene tejido de granulación por la proximidad que se empezó a hacer la reparación, que es lo que buscamos aquí. Pero cuando el hueco es grande, una quemadura, en la que yo digo, no, pues ya no puedo coger puntos, el hueco quedó allí. O puede ser una escoriación, una llaga, una zona de pérdida de ese tejido, o la que decíamos hace un rato, ¿sí? La que puede quedar porque yo, como lo mostré en la diapositiva de acá, la que quedó de este hueco tan grande, ¿sí? Ese error que cometí de colocar tantos puntos, entonces, mire, puede quedar así y me toca esperar que cierre por segunda intención. ¿Y qué es lo que pasa si cierra por segunda intención? Que el tejido de granulación va a empezar a crecer de forma rápida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno ve en estos casos? Voy a tratarlo de dibujar un poquito así, ¿sí? Si uno sabe que el tejido está aquí, ¿sí? Y esta es la herida, el tejido de granulación va a empezar a rellenar todo esto, ¿sí? Entonces podríamos dibujarlo. Sí, bueno, engrosemos un poquito esa línea para que se pueda ser más visible. Listo, allí, ¿sí? Pero hay que recordar que sobre esta zona de acá hay una banda de tejido epitelial. Esta. Sobre esta zona hay un epitelio. Listo, ese pintemos de color rosado, que es el color como del epitelio. Sí, un color como rosado. Bueno. Y un grosor bastante prominente. Ese es el epitelio. ¿Sí? Y digamos que este epitelio lo tenemos también del otro lado. Pues aquí tenemos el otro pedazo de epitelio, pero que va ahí. Bueno, ahí está. Esos dos epitelios. El objetivo es que los dos epitelios se encuentren. Pero el crecimiento de este epitelio, mejor dicho, de estos dos extremos, no es muy rápido. ¿Sí? Es más rápido que crezca el tejido de granulación. Entonces, el tejido de granulación, que lo voy a pintar de color verde, ese tejido de granulación va a crecer aquí. ¿Sí? Y va a empezar a rellenar todo esto. Rellena toda esta zona. Crece mucho más rápido que el tejido epitelial que está a los extremos. Tampoco le vamos a echar tanta de que el tejido epitelial no va a crecer nada. Bueno, sí va a crecer, pero va a crecer un poco. ¿Sí? Entonces dijimos, lo pintamos de color verde. Este es el tejido de granulación. ¿Sí? Hagámoslo también más grueso para que así. ¿Sí? Es el tejido de granulación. ¿Sí? Pero este tejido epitelial va a tratar de crecer de pronto un poquito más acá. Va a tratar de crecer un tricito así como tratándose de encontrar con el de acá. Sí, va a tratar de irse un poquito más acá. ¿Sí? Pero el tejido de granulación va a terminar haciendo todo esto. No fue suficiente el crecimiento, pero de este sí. Esta forma de reparación hace que sea más ágil y más efectivo y más rápido el cubrir la zona dañada. Que estéticamente no suele ser muy bonito, eso es cierto, no suele ser tan bonito. Pero, pues, está la idea del cuerpo, es no quiero que quede lo más bonito, quiero que quede lo más efectivo. Y entonces, eso termina haciendo esta situación. ¿Sí? Entonces, a esa granulación que estamos viéndolo aquí, que se los estoy explicando acá, ¿sí? Se le ha agregado una situación bastante interesante y es la presencia de unas células
Sí, que los voy a dibujar parecidos a la imagen que tomé hace un rato. Sí. Porque dentro de esta zona, se ha presentado lo siguiente, ¿sí? Hay unas células, voy a dibujar que sean fibroblastos, pero las voy a pintar de color café y de contorno rojo. Estos son unos fibroblastos. Espero que se haga todo así. Entonces, empiezan a aparecer algunos fibroblastos aquí, ¿sí? Para no tapar tanto, digamos que fueran como estos 3 fibroblastos, pues cada uno represente como unos 300, unos 3000 fibroblastos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esos fibroblastos? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien de lo que revisó? ¿Qué pasaba con esos fibroblastos que hacían una función especial? ¿Generan contracción? Muy bien. Ellos se diferencian en células que tienen un aspecto o que tienen una función contráctil. Por lo tanto, ellos se van a llamar miofibroblastos. Esos miofibroblastos van a llegar y van a hacer esto. Van a estar aquí, van a generar, van a producirse ahí, pero van a tratar de hacer un esfuerzo de que se trate de se trate de formar aquí o sea, se traten de aproximar. Yo creo que todos hemos visto, cuando ustedes han visto a una persona con quemaduras, ¿sí? Voy a utilizar esta imagen que me parece como, sí. Va a ser una cosa como la que estoy tratando de graficar aquí, ¿sí? Esto, y digámoslo, pintémoslo de los colores que había pintado no, los colores que ya lo había pintado, entonces nada más esto. Mire, va a hacer esto. Trata de aproximar los bordes, ¿sí? Entonces, eso lo va a hacer de lado y lado. Y lo que les decía que ustedes han visto, que todos hemos visto, es que los quemados, en sus cicatrices de quemadura, se alcanza a mirar como sí, como unas bandas, como que le hace fuerza de un lado, sí, como unas contracturas, que es lo que clínicamente así se llama, se hacen contracturas, como que le estuviera jalando de un lado a otro lado la herida, ¿sí? En algunas películas de terror tratan de hacer eso bastante evidente y pues se ve bastante tenebroso cuando se las hace, ¿sí? Pero realmente en las personas normales que han sufrido quemaduras, eso se ve, eso se da, ¿sí? Entonces, en ese sentido, encontramos este tipo de situación, ¿sí? Es para que lo vayamos, pues, recordando la presencia de estas contracturas, estos miofibroblastos, tratarán de aproximar los dos bordes, ¿sí? Cuando se suceden estos fenómenos por segunda intención. Entonces, aquí serían voy a escribírselos para que el término quede como más claro. Lo que uno ve que son las contracturas. Ese es el tema, la situación que se da por la presencia de estas células, que son los miofibroblastos, ¿sí? Esto, lógicamente, lo vemos en lo que es la segunda intención. La primera intención no, porque pues el tejido de granulación fue muy escaso y no necesitaba que se trate de aproximar, ya estaba aproximado, ¿sí? Eh, ¿Profe? dígame. Los miofibroblastos, ahí, o sea, yo sé que pues, pueden generar las contracturas, que son pues algo que a veces no deseamos tanto en la piel, en el caso
que sean en localizaciones como en las articulaciones, porque causarían un poco de disfunción, pero no tendrían como una función importante a la hora de que no se gasten tantos recursos en cerrar una herida, porque ellos harían pues la función que usted hizo hace rato en la herida de aproximar los dos lados del tejido con las pinzas, ¿no? Sí, a veces cuando uno pues busca, a veces sí hay como ahí lo que prima es la situación desde el punto de vista, se puede decir como la disponibilidad para hacerlo y qué tal, a veces el evento que sucede, si yo digo es una quemadura, pero de pronto el paciente tiene más quemaduras, si es una sola y podemos hacer alguna debridar un poco y liberar un poco, podríamos ayudar un poco al proceso. Pero a veces, insisto en eso, que hay más elementos, más zonas del cuerpo afectadas que necesitamos atender con mayor prioridad y nos toca como de pronto tratar de que el cuerpo haga su parte y no le podemos echar una manito como nos gustaría. Pero hasta donde más se pueda, se podría hacer eso. Hay veces que hay personas que utilizan los quemados, utilizan para que no se genere tanta tejido de granulación y que tengamos que sufrir todo ese proceso de desarrollar contracturas, en ocasiones lo que hace es colocar injertos, ¿sí? De la parte superficial y eso ayuda como a reducir un poco la cantidad de, de posibilidades de este tipo de eventos, ¿sí? En una de las preguntas que nos está haciendo aquí Lady, ¿sí? Dice que las personas que cicatrizan tipo queloide, ¿se puede evitar que cicatricen de esa manera? Pues mire, ahorita vamos a hablar de lo del queloide, ¿sí? Pero de pronto, este fenómeno, hasta ahí uno dice, lo que dibujé aquí sería lo normal, ¿sí? Cuando un paciente tiene tendencia a desarrollar queloides, puede ser una cicatriz hacia primera intención o puede ser una de estas, aunque estas son con mayor posibilidad de desarrollar queloide que una de estas, ¿sí? Estas porque pues hay mayor cantidad de fibroblastos y hay mayor posibilidad de producir el colágeno. Estas de pronto cuando son de primera intención son mucho más difíciles que desarrollen sobre el queloide. Ahorita mencionamos algo más sobre ese queloide, ¿sí? Pero son opciones que siempre tenemos que empezar a hacer un análisis muy exhaustivo del paciente. Si yo tengo que mirar en qué sitio es el evento, qué fuerzas tiene ese tipo a qué fuerzas va a estar sometida la herida. Recuerden que el 10% de la resistencia solo sea en la primera semana. Tenemos que cuidar para que eso no se vaya a separar, ¿sí? Entonces, allí vamos a analizar mucho contexto alrededor de la herida y luego si ya planteamos el procedimiento de hacer en este caso, una sutura o de pronto optar por la segunda intención, que es la que estamos también viendo como parte de los dos tipos de curación. Primera, segunda intención. Aquí hay una imagen, miren que aquí dice la primera intención, miren qué rápida que se repone el tejido, ¿sí? Esta zona. Esta es la primera intención. La segunda intención, se rellena todo esto, tejido de granulación. Incluso aquí creo que exagero un poquito el autor, ¿sí? Va a tratar de formar una capa no muy gruesa de epitelio, ¿sí? Y muchas veces, a veces la cicatriz logra hasta salir hacia esta zona. Aquí también hizo algo parecido, igualmente, mire. Aquí muestra las bandas de contracción, ¿sí? Tejido de granulación, granulación por segunda intención. De esto ya habíamos visto un poco cómo se formaba la reparación. Ya necesitamos que el tejido tiene vasos, fibroblastos, muchos fibroblastos, colágeno, la cicatriz ya formada y ya tiene pocos vasos porque ya estamos en una fase tardía, ya bien desarrollada la cicatriz colágenosa. Aquí hay algunos ejemplos, ¿sí?
especialmente de lesiones ulceradas en piel. Ustedes han visto que se hablan de esto, úlceras en piel. ¿Qué son las úlceras de decúbito? Cuando los pacientes están en una sola posición durante mucho tiempo. Exactamente, muy bien. Está mucho tiempo en una posición en la cual hace que la presión, solamente el peso del cuerpo, empiece a generar en estas áreas y es que sí, ellos no se pueden mover. Nosotros nos acordamos que siempre todos nosotros cuando nos acostamos, ¿qué notamos? Notamos que em, se cierra, a ver, se une, se hace, si usted se duerme en su camita y en la noche y usted se da cuenta que no está de la misma forma cuando amanece, no amanece del mismo lado y no está quieto, en otras palabras. ¿Sí? Pese a que dice, no, queda igualito, ¿no? Pero si a usted lo estuviéramos filmando durante la noche, usted va a cambiar de posición, se va a mover de un lado para otro, el mismo cuerpo le va pidiendo que lo haga, porque las zonas de decúbito, las zonas de donde haga presión, van a estar isquémicas y van a mandar el mensaje y usted tiene que moverse. Las personas que tienen problemas ya más avanzados desde el punto de vista neurológico, estas señales no les llegan y ellos tienen que permanecer en esa sola posición, lo que hace que la piel sobre esos sitios se vuelva isquémica y le pase lo que decíamos acá. A pesar de que ya, aquí era por unas suturas, allá solamente por estar presionándolo, toda esta área se vuelve isquémica, se muere y formará las úlceras. ¿Sí? Y estas úlceras, pues uno ya tiene que saber que dice, se pierde una gran cantidad de tejido, entonces esto tendrá que cerrar por segunda intención. Esperemos que te crezca el tejido de granulación y entonces paciente, ¿cómo hago para que esta zona se recupere? Bueno, hay diferentes formas, pero es una situación bastante complicada en los pacientes que tienen ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, miren un poquito esa parte, algo más práctico de esa situación, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, el tipo de tejido en etapas primarias, creo que también ya lo habíamos visto, pero a recordarlo, la etapa temprana de la cicatrización, del tejido de granulación, casi la primera o segunda semana, ya vamos más casi podemos casi al mes, y después de más de un mes ya tenemos una cicatriz verdaderamente formada, ¿sí? Con mucho colágeno y fibroblastos, ¿sí? Los vasos ya se reducen, solamente al principio hay bastantes. Esto de la resistencia a las heridas ya se los había comentado, por eso no me quedo allí, ¿sí? Un poquito esta interacción, ¿no? La inflamación le da paso después a la reparación. Sí, miren que se sobreponen un poquito esos eventos. Hay inflamación, pero también ya está en la gradación, está reparada. Y cuando ya se han formado todos los fibroblastos, vendría ya el proceso de retracción de la herida y con las bandas por los miofibroblastos. Todo esto, pues la cantidad de colágeno hasta que llegará un momento en que dice, hasta ahí nomás, de pronto sí, lo remodela, lo reduce un poquito bajo ciertos mecanismos, bajo ciertas colágenasas lo reduce. Y miren cuántos días, meses, más de 3 meses, un evento de estos. Entonces, es algo que dinámicamente es bastante amplio, ¿no? Entonces, eso es como para mencionar algunas cosas respecto a lo que es lo de primera intención y segunda intención, ¿sí? Pero también habíamos hablado y les había comentado que miremos qué factores influyen para que las heridas pueden sanar, ¿sí? No todas las heridas en todos los sitios y todas las personas pueden sanar de manera igual. Y entonces, de hecho, que existen algunos factores generales, ¿sí? Uno de estos, la nutrición, ¿sí? Bueno, ahí lo están leyendo, ¿sí? ¿Y en qué forma influye la vitamina C?
fuera de lo que dice aquí, ¿no? Porque pues no les digo, léame lo que dice allí. Dice que inhibe la síntesis de colágeno y retrasan su curación. ¿Por qué? Porque la falta de vitamina C inhibe la síntesis de colágeno. Se desconectaron todos. ¿Por qué? O sea, ustedes deben de haber leído, pero no solamente me quedo con eso. ¿Por qué será? Eh, Miren, cuando se da la falta de vitamina C, que también se llama ¿cómo? Ácido ascórbico. Muy bien, el ácido ascórbico. En ese caso, y yo creo que ustedes tienen que regresar un poco por acá. Tienen que regresar a revisar un poquito esta parte. Sí, esto. Síntesis del colágeno. El colágeno, tanta promoción que le hacen tantas comerciales. Bueno, aunque ahora ya están cambiándose al ácido hialurónico, pero a veces ni saben qué es el ácido hialurónico y ya lo mencionan, pero bueno. Veamos un poco el colágeno. En este caso, este colágeno, que es una proteína fibra, ¿sí? Es una fibra, fibras de colágeno, proteica. Por lo tanto, está hecho de aminoácidos. Entonces, la pregunta es, primero, ¿qué aminoácidos tiene el colágeno? Glicina, proteína, hidroxiprolina, ¿sí? Sucede que cuando se está dando el proceso de la formación del colágeno, ¿sí? Para que se forme un excelente colágeno resistente, la vitamina C ayuda para que la prolina se convierta en hidroxiprolina, que es la mejor forma de que esté ella para formar un buen colágeno. Sí, por eso, si no tenemos vitamina C, no habrá la hidroxiprolina y el colágeno no será eficiente y la curación será difícil. Por ejemplo, hay personas que se llaman, que sufren una enfermedad que se llama el escorbuto. ¿Sí? ¿Qué es el escorbuto? Son como lesiones en la piel. Digamos, en varios sitios, o sea, son lesiones, se puede decir, normales de la piel que sea en todo el mundo, pero lo que pasa es que no cicatrizan y se van acumulando y se van viendo, pero se ve de pronto más fácil a nivel de las encías en los pacientes, ¿no? Con sangrados de encías bastante frecuentes, prominentes, porque ellos tienen esa característica, no tienen una buena, en este caso, un buen colágeno y su cicatrización no va a ser adecuada. Decimos que son generales porque esto le puede pasar en cualquier parte del cuerpo. El compañero nos dice en la piel, listo, la piel. Le puede suceder a nivel interno también, porque ya podemos hacer reparaciones. Y a nivel capilar también. Entonces, este es solamente un efecto que la falta de nutrición tendría ese tipo de evento, ¿no? Otro evento como es el estado metabólico, decíamos la diabetes. ¿Por qué la diabetes retrasa la curación? O sea, no era solo Porque llegar y no hay buena perfusión de glucosa, creo que era, porque pues no le llega glucosa a la sangre y no puede llegar pues al tejido que está afectado. bueno, podríamos en parte decirlo, tiene algo de eso, sí, porque pero ese evento está sucediendo en todo el organismo, ¿sí? Pero hay algo más allí. Sucede que la diabetes, una entidad que tiene un fenómeno, perdón, un trastorno metabólico que se caracteriza por ser muy,
sistémica, ¿sí? Y que termina haciendo que los vasos sanguíneos no sean los más adecuados para brindarle una mejor perfusión a esos tejidos, ¿sí? Se van generando y por eso ustedes han notado que un paciente que tiene diabetes, ¿sí? Suele presentar problemas y lesiones en miembros inferiores, y uno dice, en los miembros inferiores de estos pacientes les presentan lesiones, y yo creo que es hasta dramático ver eso, porque uno está acostumbrado, dice, tiene una úlcera, tiene una pequeña llaga, tiene una herida, pero uno ve la herida y de pronto al fondo uno alcanza a mirar pues el tejido conectivo y los vasitos que han sangrado, o ve como el coágulo, todo esto, ¿sí? Como lo que uno normalmente ve. Pero estos pacientes, los vasos capilares, sí, los vasos, la microcirculación se afecta tanto por la diabetes que termina haciendo que no lleguen nutrientes. El tejido, si no le llegan nutrientes, si no hay buenos vasos, pues no va a poder crecer y no poder hacer curación. ¿Qué es lo dramático de que uno, o por lo menos yo lo he visto así, no sé si ustedes en algún momento lo hayan visto y pues de pronto lo vean, pues en su experiencia ya como médicos, es que la zona dañada, si la herida, la úlcera que se forma, a veces empieza a hacer, a crecer tanto porque no hay quien la detenga, porque ya no le llegan nutrientes. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que se ve la herida, se ve una herida en, por decir, en un dedo, y al fondo se alcanza a ver el hueso. Digo, a veces es como dramático. Uno alcanza a ver el hueso ya allá, ¿sí? En el fondo de esas heridas, ahí el hueso del paciente está ahí en contacto con el medio ambiente, ¿sí? Son situaciones ya bastante avanzadas en las que nos dice cualquier sitio del cuerpo de un paciente diabético, si no está bien manejado, tiende a producir una mala circulación y esto pues nos llevaría a una mala reparación, que sea un factor que pues afecta esto, la curación de esas heridas, ¿no? El estado circulatorio, que le lleve poca circulación, muchos de ellos, sí, aunque miren que esto pues la aterosclerosis en cualquier sitio del cuerpo, miembros inferiores suele ser uno de ellos, miembros superiores también, o las varices. Y en esto de alguna forma algo hemos hablado, ¿no? Cuando una paciente tiene varices, ¿sí? La presión venosa es tan alta que la presión sanguínea arterial no es suficiente para nutrir los tejidos y en este caso va a empezar a producir baja de esos aportes, lo que finalmente terminará en ocasionar que estas zonas pues lleven a un fenómeno de tipo, en este caso de tipo em, sí, que se formen úlceras, que no le lleguen, incluso ya lo habíamos hablado, que no le lleguen nutrientes, sangre, y a veces zonas que están ulceradas se infectan. Y como lo dijimos en una clase anterior, que si no le llega sangre, si usted le manda los antibióticos por la sangre, ¿qué sucede? No le llega. Entonces, ¿de qué le sirve darle antibióticos o que le pongamos una inyección si no le van a llegar? Los antibióticos, la única forma para que estos pacientes se detecten una infección es vía local, ¿sí? Porque su estado circulatorio, su riego sanguíneo no es suficiente para que reciba las dosis de antibióticos que necesita, ¿sí? El efecto de los glucocorticoides, especialmente desde el punto de vista hormonal, que aunque ya los hablamos en la parte de inflamación, dijimos, ellos tienen efectos inflamatorios, ¿sí? Pero ellos también no solamente alcanzan a controlar la inflamación, sino también la parte de la fibrosis, porque ellos tienen efectos sobre la síntesis de colágeno, especialmente un efecto de ellos es inhibir la síntesis de colágeno, afectan ese fenómeno. Entonces, si usted habla de corticoides, si usted habla de estas hormonas, si el paciente está recibiendo esto, pues realmente es complicado. Yo les comentaba el caso que a mí me sucedió, sí, que he tenido un problema en discos vertebrales, intervertebrales, sí.
Y en esa oportunidad yo les decía, a mí me dijeron, vea, para que no le duela, para que no le moleste, le vamos a mandar corticoides. Dije, pues me parece interesante como reducir un poco el dolor, porque pues bloquearía todas las vías de la ácido araquidónico, la ciclo y la lipo, ¿sí? Pero ¿cuál sería el problema? Que estos señores hacen que los macrófagos no funcionen bien, les decía, no retiran las cosas que no están ahí bien. Y por otro lado, disminuyen la reparación, hacen que no se forme un buen colágeno. Si yo tengo un disco, creo que eran dos en ese momento, sí, dos discos. ¿Sí? Entonces, esos discos tenían lesiones. ¿Son discos de qué tipo de cartílago? Hialino. Los intervertebrales son fibrocartílagos, ¿sí? El hialino es el que más hay en el cuerpo, pero allá es un cartílago muy duro, con mucho colágeno, colágeno tipo 1, ¿sí? Entonces, ese disco, lo malo del tipo del fibrocartílago es que no puede volver a nacer. La única forma que él puede, pues, como arreglarse es haciendo fibrosis, o sea, formando colágeno que lo una al que estaba afectado. Entonces, se imagina yo teniendo un problema en esa zona y me pongo a tomar corticoides, ¿cómo logro que ese cartílago que estaba ya dañado se repare si le estoy deteniendo la síntesis de colágeno? Entonces me parecía una opción la que me ordenaba el colega, ¿sí? El neurocirujano me decía, colóquele ese. Le dije, no, pues bueno, no se lo dije así, sino que ya fue una decisión personal en que no lo voy a hacer, porque la síntesis de colágeno es la que yo más necesito para que ese tejido se estabilice y pueda pues, funcionar, ¿sí? Entonces, miren que manejando estos elementos, estas bases tan importantes de los procesos de lesión, reparación que hemos visto, pues nos ayuda a entender y a definir ciertas conductas que a veces las hemos tomado como muy a la ligera, nos hemos preocupado más por decir, quiero hacer que el paciente no sienta dolor, tome otro analgésico, tome acetaminofén, pero no bloquee la respuesta de reparación que necesitaba dentro de mi hueso, de mis discos vertebrales. Entonces, es una de las cosas que uno también debe de empezarlas a tener en cuenta. Esto por tomarlo como factores generales, ¿sí? Veamos los factores locales, ¿sí? El factor local, pero es el más importante, ¿sí? Y que nos puede hacer que el proceso de reparación sea algo difícil, es cuando se infecta, ¿sí? ¿Por qué creen que esto, sí? ¿Por qué creen que ella, ya dijimos que es la más importante, pero por qué creen que retrasa, sí, la curación? Yo creería, doctor, que sería por el hecho de que inicialmente tienen que llegar las células de defensa del cuerpo, entonces no se puede cerrar la herida, o sea, no se puede seguir con la cicatrización o reparación del tejido si hay pues patógenos o bacterias en este caso, entonces primero tendría que llegar pues todos los neutrófilos o las células blancas encargadas de pues luchar contra esta parte, se produce inflamación, incluso puede haber más daño del tejido y pues esto a la vez, además de que podría causar daño en la zona, igual causaría que se tiene que tomar un tiempo para nuevamente tratar de cerrar toda esta parte que se vio afectada inicialmente. Gracias. ¿Isabel le iba a decir algo? De pronto, me pareció que abrió el micrófono. Sí, doctor. No, pues, o sea, sí, como que el proceso de inflamación se hace más grande, entonces, pues, como que se aplaza un poco el proceso de reparación. Sí, listo, sí, muy bien. Sí, de lo que dijo la compañera y el compañero, pues, tienen ese evento. Es que el proceso de infección mantiene la inflamación, que dijo el compañero, mantiene que la inflamación sigue allí la inflamación, pero no le está dando el paso a la reparación.
Entonces, como que en ningún momento vamos a llegar a ese fenómeno y la reparación se va a volver muy a largo plazo, ¿sí? Incluso como él decía, a veces también hasta las mismas células podrían generar mucho más daño, ¿sí? Entonces, eso sí, siempre tratamos de que las heridas estén lo más limpias, ¿sí? Para tratar de evitar que haya un proceso infeccioso que nos termine haciendo que el proceso reparativo se extienda. Y a veces una herida, si no está limpia, imagínense qué tal uno la sutura, ¿sí? Y la herida tiene algún elemento interno que está produciendo ese problema. ¿Y qué hace? Ese elemento interno termina, en este caso, o sea, de pronto genera más infección y más daño y bueno, y la situación pues no va a mejorar. Algún factor de estos, otro adicional, el mecánico, ¿sí? La movilización precoz. O sea, sabemos que el 10% es a la primera semana. Entonces, tratemos de que los tejidos no sean movilizados ni sean sometidos a elementos, a situaciones, pues muy eh, de tensión sobre estos sitios, ¿sí? A veces uno dice, bueno, la piel lista, tenemos y conocemos ese proceso de reparación, la conocemos bastante, ¿sí? Pero es complicado que ustedes pues tengan, que no se vayan a olvidar de ese tipo de evento, ¿no? De que se puede dar eh, un paciente que tenga tomemos un ejemplo, una herida por una cesárea, ¿sí? Se le hizo em, se le hizo la sutura y bueno, estamos de punto ahí en ese proceso de reparación. Y digamos un evento, llegan los familiares, ¿sí? Y ya saludan a la persona, a la señora porque tuvo la cesárea. Imagínense, estamos a los 2 días y la hacen reír. Ella va a sentir dolor y probablemente ese movimiento del abdomen puede generar algo que lleve a una situación de retrasar o de dificultar no solamente el dolor que le produce, sino también el que la aproximación de las fibras de pronto ya esté generando algunas fibras colágenas para estabilizar la herida y le hicieron presión, se rompieron y otra vez vuelve así y entonces esto hace que no se pueda generar una rápida, en este caso, un proceso de reparación, la resistencia de heridas, el colágeno pues se ve alterado, ¿no? La presencia de cuerpos extraños, y ahí es parte de lo que hace un rato les estaba explicando. Cualquier elemento que quede dentro de la herida, pues va a terminar haciendo ese efecto, los cuerpos extraños. Incluso cuando les hablaba de esto, si yo le coloco muchas sedas, muchos puntos, estos van a actuar como cuerpo extraño. Usted dice, no, pero no se infectó. Pero estos atraen respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces, no, el uso de muchos de ellos, pues nos lleva a esa situación, ¿no? Nos decíamos cuerpos extraños, oye, elementos que pueden tener la respuesta inflamatoria, así como la infección tiene, cualquier cuerpo extraño lo va a hacer, virus, hueso, y no van a dejar que la respuesta o la curación se dé. El tamaño y la localización y clase de la herida. En este punto, pues, las heridas, solamente para decir, heridas en diferentes tejidos, por ejemplo, el hueso, sabemos que heridas en el hueso, las lesiones de hueso sí se pueden reparar, pero requieren mucho tiempo porque, pues, uno diría, ¿qué es lo que limita para que el hueso no se pueda reparar rápido? ¿Qué se imagina? El movimiento, doctor, tiene que estar pues lo más quieto posible para que se recupere de la mejor manera. Eso podría ser una situación, sí. Pero yo Profe, digo, lo mismo quieto. ¿Qué más? ¿podría ser por lo sólido del tejido? Acuérdense una cosa, sí, por ahí es la situación, pero ya me tiene que hablar en términos más de tipo, más médicos, ¿sí? Lo sólido del tejido es la matriz del hueso.
Así que la matriz del hueso sabemos que es una matriz pétrea, ¿no? Es una matriz de calcio, fosfatos de calcio. Y es una matriz que difícilmente va a poder tener rápidamente una angiogénesis. ¿Se acuerdan que estos procesos tienen angiogénesis, tienen formación de vasos? Imagínense que uno dice, allá el hueso va a empezar a formar nuevos vasos. No es algo tan sencillo, ¿sí? Y luego tiene que formar una matriz muy fuerte. Entonces, ¿eso qué nos dice? En últimas nos está diciendo que los tejidos que tienen buena vascularización sanan rapidito, ¿sí? Si usted de pronto, sí, de pronto, más de uno nos puede haber pasado, ¿no? Hemos tenido alguna lesión a nivel de nuestros labios, un golpe, y un golpe en la boca y nos lesionamos los labios, pero los labios son muy vascularizados y rápidamente sanan, ¿sí? Fuera de eso, los labios de alguna forma tienen mucha vascularización, son epiteliales y la saliva que de alguna forma le alcanza a llegar tiene factores de crecimiento, entonces yo veo la velocidad de esto va a ser muy rápido. En cambio, si son otros tejidos, como los que les mencionaba, los huesos u otro tipo de tejidos, pues van a tener problemas. Por eso, el tipo de herida, usted tiene que tener en cuenta cuáles van a tener más dificultades en sanar, más se demoran, otras van a ser muchísimo más rápido de que se mejoren, ¿no? Hablemos un poquito de esos aspectos anormales de la reparación. Un evento que se une a lo que decíamos hace un rato, ¿sí? Cuando una cicatriz no se ha formado de forma eficiente, o sea, una cicatriz ha sido, pues no ha tenido pues los buenos nutrientes, un buen colágeno, o de pronto una buena circulación. Entonces, es deficiente, es poco resistente, y lo más probable es que esa herida tienda a volverse a abrir. Dehiscencia de las heridas quiere decir que se vuelve a abrir. Por eso hay que tener en cuenta estos pacientes que tengan algunas heridas a nivel abdominal, ¿sí? Podemos tenerlo en cuenta de esta forma. O puede ser que a este paciente, ¿sí? Em, se le hizo un movimiento muy temprano. Acuérdense que la movilización precoz también genera problemas. Siempre tenemos que hacerlo después de cierto tiempo y muy paulatinamente, ¿sí? Pero si el paciente sobre eso tenía otros efectos adicionales, en donde pues hacía que la herida sea mucho más difícil de que sane, entonces ahí tendríamos eh, problemas y eventos como la tos, que decía hace rato, la tos o el rollizo, el vómito, ¿sí? O este proceso de hilio que se produce cuando es un evento que lo hacemos dentro de a nivel del intestino, también puede generar algo de presión y dar la atención, pues darle la posibilidad de que de pronto se pueda abrir la herida, ¿sí? Algunos eventos, si es deficiente, y ahí podría ser el mismo ejemplo que les coloqué hace rato, cuando colocábamos muchos puntos, también genera una falta de vascularización y el paso siguiente será amorirse el tejido, necrosis y una úlcera. Aquí vamos al punto que lo comentaba la compañera hace rato, nos estaba preguntando, esto que lo llamamos queloide o cicatriz hipertrófica. Sucede que los queloides, que yo creo que siempre pues nos han hablado, hemos conocido algo de los queloides, ¿no? Sí. Entonces, un evento de estos hay que tener en cuenta que tienen ciertas características, incluso algunos sitios en el cuerpo que se pueden generar, ¿sí? No es, el queloide no es un evento a veces fácilmente controlable, ¿sí? Porque pues tiende
desde el punto de vista genético parte de ese compromiso, digámoslo así, que el paciente puede empezar a desarrollar eh, ese tipo de evento. Miremos, aquí tengo algunas imágenes que les voy a colocar para que veamos algunos queloides, ¿sí? Por ejemplo, miren, les voy a colocar aquí en la presentación un queloide, ¿sí? Entonces, estamos... Mírenlo, por ejemplo, aquí, un queloide, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Sí, tenemos este recuadro. Miren aquí un queloide. Una gran formación, ¿sí? De colágeno en esta zona. Existe cierta tendencia, no es que sea lo único, que se puede ver más en raza negra, pero se puede ver también en raza blanca, sí. Pero, pues, aquí hay unos sitios que son como en ciertas áreas que tienden a formar algunos queloides y de pronto, pues, uno de los llamados para nosotros es cuando usted pretende hacer una especie de procedimiento en un paciente, siempre trate de revisar si el paciente forma queloides, ¿sí? Porque mire, esta imagen que vemos aquí, voy a hacer un procedimiento en oreja. La oreja tiene una tendencia a formar queloides. Y si el paciente de por sí ya lo tiene esa tendencia, puede formar queloides de una forma bastante marcada, ¿sí? Entonces, es una forma anormal en la cual se produce que crecen los blastosis como de tipo genético en donde dan ese tipo de relación, ¿sí? Pero al respecto también uno diría, bueno, ¿y cómo haría yo para, eh, para controlarlo, por decirlo así? Para evitar que se formen esos queloides. Tratar como de hacer una sutura bien hecha. Podría ser, pero miren que un queloide, ¿sí? Miremos esta imagen, ¿sí? Un queloide de por sí ya está, que es como se diría, ya está definido que le va a suceder al paciente, si es que quiero decirlo así. Doctor, ¿Sí? Dígame. en esos casos sería lo recomendable, pues estaba leyendo que en esos casos se hacen biopsias, creo que una biopsia incisional ¿Con qué fin? para descartar pues posibles cánceres que se puedan desarrollar. Bueno, como es un proceso, es un crecimiento bastante exagerado, por eso estoy pasando hacia aquí una imagen ya de una parte histológica, ¿sí? Digamos, uno podría hacer lo que es el compañero, podría ser el evento de hacer un proceso, una biopsia y mirar si no es un tumor. Pero no todos los queloides, o sea, no puedo decir, no todos los queloides van a ser cáncer o van a ser tumores, ¿sí? Que su crecimiento podría darnos como esa idea. Cuando si está creciendo mucho, podría darnos el aspecto de que puede estar tomando esa situación de tipo tumoral, ¿no? Pero mírenlo aquí, el queloide es, si yo digo el queloide solo, sin ninguna transformación, sería esto. Vean, aquí hay algo de piel, ¿sí? Y uno lo que ve aquí, uno diría, no, pero es que esto es la dermis. Pero es que esto tiene cantidades de colágeno. En esta imagen que la acabo de tomar de internet, miren, todo esto es el colágeno teñido con el tricromo, lo azul. Entonces, bandas exageradas de colágeno de todo lo que forman los fibroblastos. Entonces, al mirar todo esto,
ya nos damos cuenta de esta situación. Listo, aquí está dándose este proceso, ¿no? Un proceso que es un queloide. Entonces, si en algún momento, ¿se acuerdan que yo les decía? Habían pacientes, habían incluso compañeros de allá del centro de salud que les hice procedimientos, ¿sí? Y ellos decían, una de las cosas, sobre todo porque me decían que les haga unos procedimientos en cara, les dije, bueno, con gusto pues les colaboro, ¿no? Como les dije, yo lo hacía más por colaborarles, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que yo les decía? Les decía, primero, si vamos a trabajar sobre cara, le decía, muéstrame alguna cicatriz que usted tenga en otra parte del cuerpo. Objetivo, ver si esa persona tiene tendencia a desarrollar queloides. Aunque no siempre, tampoco puedo ser muy enfático en decir, es que nunca desarrollé queloides. A veces hay algunas personas que son como un poquito desafortunadas y desarrollan queloides. No desarrollan en ninguna otra parte del cuerpo, pero de pronto en la cara sí lo desarrollaron. Puede ser una situación, ¿sí? Pero si uno ya tiene un antecedente, lo que uno podría hacer es esto, ¿sí? Es decir, listo, veamos sí, si ya tiene antecedente de desarrollar queloides, ¿sí? O por lo menos, mejor dicho, analizarlo con la persona. Si la persona dice, vea, quiero que me quite un lunar de la cara, ese lunar es pequeñito, por decir, de unos 5 milímetros, si pero quiero que me lo quite, listo, yo le puedo decir, yo se lo puedo quitar, pero ya está en usted porque si usted tiene tendencia a desarrollar queloides, existe la posibilidad de que usted pueda desarrollar queloides en ese sitio. Y si no le gustaba el lunar, de pronto le quede un queloide. Imagínense una cosa así como las que estamos viendo aquí en esta presentación que les agregué. Entonces, queda una herida, una zona que si eran de 5 milímetros, pero le quedó un queloide de 1 centímetro, el doble. En ocasiones hay que ser cautelosos en eso, ¿sí? Tratar de mirar ese tipo de situación. Pero si de alguna forma el queloide ya se está formando y yo sé que ese queloide está allí, como estos que ya están aquí, pero esperemos que sea en una etapa mucho más temprana, se ha logrado y se ha buscado utilizar lo siguiente, utilizar corticoides. ¿Recuerdan que hablábamos hace un rato que los corticoides generan problemas? Aquí lo decíamos, los corticoides también inhiben la síntesis de colágeno. Entonces, algunos de estos corticoides se los puede utilizar infiltrándolos sobre esta zona para que reduzca la producción de colágeno sobre estos queloides. Suelen ayudar a reducirlos, ¿sí? Uno de estos que se utiliza, creo que es el nombre comercial, Kenacort, se lo puede infiltrar y suele ayudar a reducir los queloides, ¿sí? A veces uno dice, listo, este queloide le quedó muy feo, se ve mal, vamos a cortárselo, lo resecamos, lo quitamos, pero recuerde que cuando haga cicatrización va a ser otro queloide. Entonces, es probable que de pronto si se le voy a quitar esto, enseguida puedo iniciar un proceso de controlar la producción de colágeno con los corticoides y demás y hacer que esto sea mucho más controlado, por decirlo, ¿sí? Serían opciones que se podían plantear en estos pacientes, porque si no, la posibilidad de volver a generar ellos, pues sigue siendo un, un evento que sigue expectante, que sigue latente en este tipo de situación, ¿no? Son los queloides que por ahí nos estaban preguntando. Difícilmente los podemos evitar porque tienden a ser un evento más genético, pero podríamos hacer algo de control. Otro evento que se podría dar cuando se forma excesivamente elementos de la reparación, acá era pues el colágeno y fibroblastos, es de pronto los elementos del tejido que forma parte al tejido de granulación. Si ustedes se acuerdan del tejido de granulación, ¿sí? Todos los elementos que tiene, pues son elementos que están creciendo, están proliferando.
Y ahí viene lo que decía el compañero. De pronto, no tanto para el queloide, porque pues sí podría hacerlo, pero a veces el que tiene más células sería este. Y puede tener más tendencia a estar dándose posiblemente algún proceso proliferativo e incluso tumoral. Entonces sí nos toca hacer una revisión de este tejido. Si vemos que está creciendo en forma exuberante. O algo parecido, sí, que ya, ya estamos hablando ya no solamente de un proceso exagerado, sino ya de una situación más de características más tumorales, incluso más hacia la parte ya maligna, porque nos dice ya es un evento ya más agresivo que infiltra, que destruye, ¿sí? Es que estos tejidos no lograron o no siguen los procesos de retención, de tener un poquito toda esta situación y tenemos una situación en la que lo puede llevar a lo que se llama que desmoides o fibromatosis agresivas. Ya es casi hablar de una lesión tumoral e incluso con características ya más hacia el lado maligno. ¿Sí? Y este último evento, las contracturas, es un proceso que yo necesito que ustedes lo tengan muy en cuenta cuando hablábamos de esto, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de que habían que los tejidos se reparan y pueden generar miofibroblastos aquí? Uno de los compañeros nos decía, sí, eso tiene cierta, que tiene que ser, pues, en algunos tejidos podría generar problemas, y cierto, los genera, y por eso está ya como una parte de esto. Usted imagínese que un paciente, y no va a ser algo difícil de que suceda, de pronto, accidentalmente, que creo que la mayor parte de veces, toca una superficie que esté muy caliente, ¿sí? Se quema la palma, ¿sí? Extensamente la palma. De tal manera que sea, por decir, una quemadura de un segundo grado, tercer grado, bueno, que sea extensa y profunda, ¿sí? Entonces, dice, voy a hacer que haga curación por segunda intención. Lo hará, ¿sí? Pero llegará un momento en que va a tratar, los miofibroblastos van a tratar de hacer contracción y de pronto el paciente va a tratar de cerrar la mano por la acción de esos miofibroblastos. O sea, no va a quedar extendida, sino que lo va a tratar de cerrar. Funcionalmente no es que sea bueno que la mantenga cerrada. O sea, la mano tiene que cerrarse y abrirse, pero no quedar cerrada, ¿sí? Se va a tratar de cerrar. Entonces, allí se pueden empezar a tratar de hacer algunos manejos, ¿sí? Para evitar esto, ¿sí? Aquí en la palma, aunque a veces yo digo, palma de las manos sobra decirlo, o planta de los pies, pues también sobra, ¿no? En las palmas o en las plantas, pero pues aquí yo creo que sobra decirlo y lo coloco mejor entre paréntesis, porque si yo digo la palma de los pies, la planta de las manos, pues quedaría feo, ¿no? Entonces, como entre paréntesis, porque ya es casi un pleonasmo, ¿sí? Entonces, tenerlo en cuenta es lo siguiente, ¿sí? Cuando ustedes vean que la zona va a curar por segunda intención y es una zona donde va a haber flexión, pues el cuidado debe de ser, pues, tratar de que no se desarrolle esto. Primero que el paciente, si fue en las manos, pues que mantenga o utilizar alguna férula que mantenga extendida la mano mientras el proceso de reparación se va realizando, ¿sí? Porque si yo lo dejo que cierre la mano y que haga contractura, digámoslo así, la cicatriz feliz porque ya va a quedar contraída, ¿sí? Pero cuando el paciente quiera abrir la mano, no lo va a poder hacer. Nos toca hacer un segundo procedimiento para tratar de liberarlo de esas bandas de contracción que se generan internamente. Y entonces, para tratar de evitar eso, mejor mantengámosle en extensión. La región anterior del tórax también, que es una zona que a veces se ven quemaduras los niños cuando sufren esos accidentes que están en la cocina y las madres no le prestan mucha atención y el niño se quema en la parte anterior del zonas frecuentes, y estas zonas, si hacen
bandas de contracción, imagínense el paciente va a tener que estar así flexionado para poder mantener su posición, no va a poder extender el tórax, entonces tórax sobre el abdomen va a tener problemas. Entonces, esos son eventos que también son parte de situaciones que hay que tener en cuenta frente a estos procesos de reparación. ¿Sí? Aquí hay solamente algunas adicionales, o sea, las últimas diapositivas son algunos elementos para que ustedes los tengan ya, que ayudan, incrementa la síntesis de colágeno. Acá, la disminución de la actividad de metaloproteinasas, pues disminuye la degradación de colágeno y por lo tanto se da la fibrosis. ¿Sí? Aquí ya es un resumen de todo el proceso, desde la lesión hasta, miren, la cicatrización acá. ¿Sí? Y hay algunas imágenes que están relacionadas con la fibrosis, la actuación, la regeneración que se da. Aquí creo que es la misma diapositiva que la anterior, entonces no tiene nada que ver. Entonces, esto es como lo que hemos trabajado frente a este tema. Eso quiere decir que como ya terminamos este tema, también es hora de merecer parcial de este tema. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer una cosa. Inflamación solo, por lo extenso que es. ¿Sí? Como se darán cuenta que el tema que vamos a ver enseguida, que es trastornos hemodinámicos y shock, ¿sí? Sí. Trastornos hemodinámicos y shock. Y así choque. Verán que no es el baile, es el trastorno, ¿sí? Estado de shock. Este trastorno hemodinámico no es que sea muy extenso, ¿sí? Y normalmente yo puedo, ahí ustedes me dirán si los evaluamos juntos o por separado, los trastornos hemodinámicos y lo que es reparación, ¿sí? Por mí no hay problemas, pero pues como para que los vayamos mirando. Mi sugerencia era de pronto juntos, pero pues no sé, ahí ustedes al mirarlo también cuando lo vayamos avanzando, ¿sí? Se van a dar cuenta. Porque en este les voy a colocar aquí la temática que vamos a mirar, ¿sí? Como ya para terminar, porque es como lo que vamos a ver desde mañana. Edema, ¿sí? Unos términos que son congestión y aquí lo voy a colocar con H, pero no porque se ha escrito así, sino porque después la quitamos. No porque inicialmente quiero que lo utilicen hiperemia, como para nada más ver un poquito a qué es lo que se refiere esto, ¿no? Congestión, hiperemia. Vamos a ver un evento que se llama hemorragia. Vamos a ver trombosis. Vamos a ver embolia. Perdón, si es con CH. Embolia. Infarto. Y shock. Esos son los temas que veremos allí. Este lo dejo así lo bajamos un poquito de intensidad o de allí. Porque es que realmente este es más, sí, es como una definición de términos, no es que sea un evento más especial, ¿sí? Entonces, congestión y hiperemia lo voy a dejar así. Los demás sí son ya más amplios. Como nada más definir unos términos, pero que son bastante interesantes e importantes desde el punto de vista de lo que son los trastornos hemodinámicos. Listo. Entonces,
Pues ese era pues lo que yo les quería complementar, pues socializando un poquito el tema de lo que es estos, lo que tiene que ver con la tarea que vamos a dejar. Listo, no sé si quedaron dudas al respecto. Si no, pues lo van revisando y me comentan si quedó alguna inquietud, porque es un tema que es de una forma bastante práctico, frecuente. Entonces, cuando estemos ya en la parte práctica, me refiero cuando ustedes estén atendiendo pacientes, se van a dar cuenta de lo necesario que es estar bien al tanto de cómo cicatrizan las heridas, porque no solo es porque sus pacientes le van a preguntar, sino porque usted tiene que saber cuál va a ser la posible evolución de esas heridas y qué es lo que puede hacer, qué es lo que mejor le puede aportar a su paciente. Entonces, por eso, tenerlos claros es importante. Cuando vean cirugía plástica, pues de pronto ya recordarán algo más de esto, les darán más, pero por ahora es como lo más interesante de estos procesos, ¿no? Bueno, entonces, dejamos allí, muchachos, muchachas, repasen y ya mañana nos volvemos a conectar. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Que estén muy bien, hasta luego. Pero